La obra Ilan de Adam Kadmon es descrita por Chajes como el artefacto más ambicioso y desmesurado de Hammerschlag. No es solo un diagrama, es una sinfonía visual del universo según Luria, donde el cuerpo del Adam Kadmon sirve como mapa del proceso de emanación divina, el flujo de la luz infinita, Or Ein Sof, que se contrae, se filtra y se restituye en el acto del Tikkun. El Ilan combina texto e imagen en una estructura espiralada y simbólica. Referencias a los discípulos de Luria, Israel Saruk, Moshe Zacuto, Chaim Vital, Menachem Zema y Popper. Una intención casi mágica. Componer todas las escrituras de nuestro maestro Isaac Luria en una sola visión unificadora. El Ilan de Adam Kadmon de Hammerschlag es como un espejo del cosmos antes del lenguaje, un intento de visualizar la divinidad en movimiento, la respiración de Dios transformándose en forma. Cada línea y cada letra son como circuitos de energía, los canales por donde fluye la consciencia divina antes de volverse mundo, tiempo o alma. Fechado en 1691, fue completado cuando Nosen tenía 67 años. El rotulus, rollo, es lo suficientemente colorido como para haber atraído la atención de los estudiosos del arte judío. No sorprende que le resultara completamente incomprensible. El Ilan se conserva hoy en la Biblioteca Estatal de Baviera, en Múnich. Forma parte de un conjunto de manuscritos cabalísticos transferidos a Múnich en 1804 desde la Biblioteca de la Corte de Mannheim. Probablemente llegaron allí desde la Biblioteca de Christian August, 1622 a 1708, conde palatino de Sulzbach, cuando uno de sus sucesores, Karl Theodor, se convirtió en elector del Palatinado en Mannheim en 1742. Christian August fue el patrono de Knorr y Sulzbach fue el lugar de publicación del primer volumen de la Cábala de Nudata, así como de muchas otras importantes obras hebreas. Un segundo Ilan dibujado por Hammerschlag, casi con certeza, realizado en el mismo periodo, también se encuentra en la colección de Múnich BSB, titulado Ilan Dikduk HaTorah, el árbol de la gramática de la Torá. Es un diagrama cabalístico de visualización gramatical del hebreo. El exuberante Ilan de Adam Kadmon tuvo un largo periodo de gestación, como cabría esperar dado el costo de sus materiales y la escala del esfuerzo implicado en su ejecución. Hammerschlag había completado en 1684 un códice preparatorio, gran parte del cual sería copiado luego en pergamino para crear su obra maestra. Ese códice contiene joyas propias, incluyendo una lengua desplegable, pop-up, inscrita, que desafía toda reproducción fotográfica. El Ilan de Hammerschlag rebosa de referencias a las obras de Chaim Vital. En el colofón afirma que el Ilan de Vital fue su modelo, pero basta un vistazo para poner esa afirmación en duda. No hay círculos concéntricos ni estructura circular alguna, características propias de Vital. El Ilan particular de Adam Kadmon de Hammerschlag no presenta un esquema arbóreo unitario. Su forma es verdaderamente única en la historia del género. Hammerschlag dice mucho más después de afirmar que copió a Vital. Este árbol, que no ha sido visto desde hace generaciones, con sus ramas extendidas, Ezequiel 31:5, dichoso el ojo que ha visto su gran poder y magnificencia. Aquí al menos Hammerschlag dice la verdad. Había creado un Ilan que no se parecía a ningún otro. Incluso si el Ilan de Vital no fue su fuente, su afirmación era una exageración comprensible, dado que gran parte del contenido de su propio Ilan fue tomado de otros diagramas cabalísticos que circulaban en su entorno, particularmente de los asociados con Shabtai Sheftel Horowitz, el Popperst.
Es cierto que no resulta fácil reconocer el rostro esquemático de Adam Kadmon de Poppers en el rostro caricaturesco que asoma desde el centro de la primera hoja del rótulus. Sin embargo, un examen de las inscripciones revela una asimilación creativa de las fuentes de Poppers, integradas dentro de un marco de representación completamente distinto. Incluso las citas literales fueron sometidas a la intención reinterpretativa de Hammerschlag. Si uno observa con atención la cabeza de su Adam Kadmon, los ojos, las cejas, las orejas, verá que la derecha y la izquierda están invertidas según sus propias leyendas. Lo mismo ocurre con los brazos y las piernas. Hammerschlag cita frecuentemente al Midrash Reuyot Elionot Ha-Laila, las visiones nocturnas, donde se habla de un gran sabio que hizo un Ilan en el que las sefirot derecha e izquierda fueron revertidas. Quiso, entonces, representar al Adam Kadmon de forma intersubjetiva, como si lo viéramos desde dentro, reflejado en la mirada divina. A esta intriga se añade la extraña inversión de perspectiva. El resto del diagrama, incluso otras partes de la cabeza, se presentan en perspectiva convencional, mientras que el rostro central mira directamente al observador. Hammerschlag también integró libremente inscripciones tabulares y numerosos comentarios manuscritos, distribuyéndolos con notable coherencia a lo largo del pergamino. El círculo superior, la cabeza que no se conoce, corona toda la estructura, simbolizando el aspecto inefable del Adam Kadmon. Debajo del ensanchado final del jubón de la figura, el cual está lleno con las tripletas del nombre divino de 72 letras, puede verse una glosa que dice: requiere más consideración. La mitad inferior de la figura 2 ha sido desplazada justo por debajo de la mano derecha de la figura. Las envolturas o encuadres posteriores muestran claras afinidades con una variante del diagrama de Poppers que vimos en el hermoso Gran Árbol, Great Tree, de procedencia similar en la sección anterior. La presentación simplificada que Poppers hizo de ese gran árbol aún convencional lo convertía en un modelo ideal para la nueva disposición serpentina que ideó Hammerschlag. Ambos Ilanot tienen además en común la inclusión del relativamente poco popular árbol de los nombres expandidos, Ilan Ha-Shemot Ha-Merubavim. En este caso, Hammerschlag, ya en la cuarta de sus 5 hojas de pergamino, ha introducido ese módulo en la parte superior de la segunda columna, continuándolo a lo largo de la tercera. Este diseño serpentino marcó un cambio radical con respecto a la disposición de página, mise en page, de sus fuentes, en las cuales las columnas mantenían su integridad, centro, flanco derecho y flanco izquierdo, desde arriba hasta abajo, respetando así el significado simbólico de esas posiciones dentro de la teosofía cabalística. Hammerschlag no eliminó ese simbolismo, lo preservó dentro de cada columna, aunque reorganizó su flujo. Estos, sin embargo, son detalles que no deberían distraer de la visión principal, la audaz representación del Adam Kadmon. Su antropomorfismo solo encuentra parangón en esa misma época en el perfil del Adam Kadmon que aparece en la figura 12 del cuarto aparato de Nor. ¿Tienen algo en común estas dos imágenes tan humanas del Adam Kadmon, ambas del último cuarto del siglo XVII? Los sincretistas del círculo de Nor veían al Adam Kadmon como Cristo bajo otro nombre. ¿Quién o qué era el Adam Kadmon para Hammerschlag? El Adam Kadmon de Hammerschlag era una figura compuesta. En primer lugar, era un emperador Habsburgo, desde la corona imperial hasta el bigote rizado. Su corona tripartita está claramente inspirada en la corona de oro macizo creada en 1601 por Jan Vermeyen en Praga, destinada a ser la corona personal de Rodolfo II.
Esa corona, hoy conservada en la Schatzkammer Imperial de Viena, se convirtió en un símbolo de la monarquía amada por muchos de sus súbditos judíos. Su presencia es evidente en numerosos objetos rituales judíos: tasim, pectorales de la Torá; rimonim, remates ornamentales de los rollos; y janukiot, candelabros de Januká. La imagen del Adam Kadmon de Hammerschlag también guarda un parecido sorprendente con Leopoldo I, el emperador reinante del Sacro Imperio Romano Germánico, nacido en 1640, reinó de 1658 a 1705. Cuando Hammerschlag comenzó a trabajar en su gran Ilan, Leopoldo I llevaba ya una generación en el trono y era la figura monárquica icónica de su tiempo. Hoy, los historiadores judíos recuerdan a Leopoldo, primero principalmente por su consentimiento a la expulsión de los judíos de Viena en 1670. Podría pensarse que tal acto lo habría desacreditado como objeto de veneración judía. Sin embargo, su largo reinado, algunos momentos de benevolencia hacia las comunidades judías y el hecho de haber sobrevivido a la amenaza otomana en la década de 1680 contribuyeron a que se convirtiera en objeto de fascinación y devoción. En segundo lugar, el Adam Kadmon de Hammerschlag era también Shabtai Tzvi, el Mesías místico de 1666. Nosen tenía poco más de 40 años cuando el movimiento sabateo estaba en su apogeo, en la década de 1660. Es posible que haya participado en procesiones donde se llevaba el retrato impreso de Shabtai Tzvi, grabando así en su imaginario interior una imagen que acabaría fusionándose con el icono popular del Mashiach cabalista. El mesianismo que encajaba con Shabtai Tzvi, tanto antes como después de su apostasía, se apoyaba en la fluidez creativa de Natán de Gaza dentro de la cábala luriana. Su lurianismo era tan elocuente que a menudo era difícil detectar sus herejías. En gran medida, carentes de referencias directas a Shabtai, los escritos inusualmente poéticos y conmovedores de Natán resultaron lo bastante resilientes como para sobrevivir al colapso del movimiento mesiánico y, en buena medida, ser asimilados al pensamiento luriano ortodoxo. Algunos judíos, sin embargo, mantuvieron una devoción personal hacia el Mesías místico mientras esperaban su regreso. ¿En qué fundamento sostengo que el Adam Kadmon de Hammerschlag es, entre otras cosas, una referencia a Shabtai Tzvi? A menudo, los académicos han afirmado el sabateanismo de un autor simplemente porque no hayan otra fuente para una enseñanza sorprendente, lo cual es un método dudoso. ¿Acaso el antropomorfismo desinhibido de Hammerschlag prueba tendencias sabateas? No necesariamente. El antropomorfismo por sí solo no es un indicador confiable. Después de todo, Poppers ya había dibujado la cabeza del Adam Kadmon décadas antes del surgimiento del sabateanismo. Natán de Gaza empleó un lenguaje geométrico visual parecido al de los manuscritos de Vital para diagramar sus innovaciones cosmogónicas, y otros pensadores sabateos se opusieron abiertamente a toda corporeización de la divinidad. El antropomorfismo por sí mismo no delata sabateanismo, pero una lectura cuidadosa no deja lugar a dudas. Por ejemplo, en la parte superior del rollo aparece el tetragramatón escrito en grandes letras huecas, llenas de inscripciones y rodeado por otras. Justo debajo del título, su marco decorativo rectangular posee una pequeña abertura en la línea inferior, que conduce al joyel de la corona, Keter, representada aquí como la corona de los Habsburgo, dominada por las iniciales de Ein Sof. Antes de abordar esas inscripciones, debemos comprender el significado místico de la corona. Según Natán de Gaza, el cambio mesiánico
consiste en que Malhut, la sefirá más baja, aun con sus asociaciones con la realeza, se eleva al nivel de Keter, la corona. El nombre divino asociado con Keter es Ejye, revelado en Éxodo 3:14. Yo seré el que seré, forma en primera persona futura del verbo ser. Los cabalistas lo relacionaron tradicionalmente con la Sefirá Suprema, mientras que el Tetragramatón se asociaba con Tiferet, el centro, la belleza del santo, bendito sea. En el Ilan, la corona imperial de Hammerschlag parece proclamar visualmente que Yahweh y Ein Sof son una misma cosa, una declaración que cualquier iniciado habría reconocido como una alusión al secreto sabateano del Dios interior. Ese secreto sostenía que yo soy, Ejie, y él es, Yahweh, son en última instancia el mismo ser, identificación que en ciertos círculos radicales se interpretó casi literalmente Shabtai Tzvi como la encarnación del Dios oculto. Por eso el subtítulo del rollo cita: y tú, hijo mío, conoce al Dios de tu padre, Elohei Abija, porque Yahweh busca los corazones. Primera Crónicas 28:9. Y aún hay otra capa. Yahweh es el nombre del Mesías, coronado porque contiene en sí los tres mundos, como escribió Natán de Gaza. ¿No es propio del Mesías rectificar los mundos inferiores y ser el carro de la luz de la vida? Por tanto, su nombre es Yahweh, pues de él abarca el carro de los tres mundos. Debajo de este Yahweh, Hammerschlag colocó una minúscula anotación que señala la forma ampliada del nombre divino de 72 letras, compuesto a partir de Éxodo 14. Esta indicación, junto con otras inscripciones cercanas, sugiere que el lector debía identificar a Shabtai Tzvi con la divinidad misma, una fusión que culminaba en la apoteosis final, el hombre Dios. Otras alusiones refuerzan la misma idea. Debajo del gran tetragramatón, una glosa menciona el nombre Shaddai, cuyo valor numérico, 314, equivale al de Metatrón, el príncipe del rostro. Pero en las insinuaciones del texto, Shaddai se asocia a Shabtai Tzvi mediante juegos de gematría. Las tres letras de Shaddai, SHDI, pueden descomponerse en tres palabras cuyas iniciales suman exactamente lo mismo que el nombre SHBTI TSB. Así, el nombre de Dios se transforma en nombre del Mesías. En palabras de Natán, la manifestación de la luz del nombre Shaddai se revelará a través del Rey Mesías. Por medio de él, la luz del anciano santo, Atika Kadisha, se hará visible en Zeir Anpin, y así las almas de esta generación serán redimidas. El lenguaje visual de Hammerschlag participa plenamente de este juego lúdico y provocador, lleno de colores, símbolos y citas ambiguas. Un ejemplo exquisito se halla en el globo de texto junto al rostro habsbúrgico del Adam Kadmon. En Orot Hayim, página 12b, encontré esto. Véase a la derecha. Y estas son sus palabras. En el globo paralelo, a la derecha, aparece una supuesta cita que vincula las luces supremas del Adam Kadmon con el nombre Shabtai, presentado como el centro de la restauración cósmica, Tikkun. El códice preparatorio del rollo, quizás confiscado por los censores o por el cazador de herejías, R. Jacob Emden, 1697 a 1776, contiene pasajes aún más explícitos, donde se combina la palabra Mesías con fórmulas cabalísticas asociadas a Shabtai. En otras partes del Ilan aparecen referencias más veladas. Al final de la segunda columna, por ejemplo, una lista jerárquica culmina con las figuras padre, madre, hijo e hija, siendo esta última la séfira de Malshut, glosada en tinta roja.
Ella es llamada el huerto de las manzanas sagradas, el campo Sadeh. Encima, una línea ondulada subraya campo, explicándolo como equivalente a Shaddai y por lo tanto nuevamente a Shabtai Tzvi. En otra columna cercana se lee una frase aún más cifrada. El cuarto párrafo y su culminación, desde aquí comienzan los 390 mundos. A primera vista parece una enseñanza cabalística, pero no existe tal doctrina. Los sabios de la Mishnah hablaban de 310 mundos que Dios otorgará a los justos. El número 390 es una sutil actualización gemátrica, pues corresponde exactamente al valor de las letras SH y TS, Shin, Tzadi, de Shabtai Tzvi, y además SZ era la abreviatura tradicional de Shaliach Tzibur, el cantor de la comunidad. Junto a esa mención, un colofón recuerda su cargo. Yo, Nosen Neta, Hazán, designado en el año 420, pues 1660. Uno no puede evitar preguntarse hasta qué punto la obsesión de Hammerschlag con Shabtai Tzvi implicaba una identificación personal con el Mesías divino. Al fin y al cabo, ambos eran cantores. Hammerschlag fue un sabateo devoto, aunque su obra no muestra una estructura ideológica derivada directamente de Nathan de Gaza. Probablemente desconocía el rechazo de Shabtai a la cábala luriana. Pese a su adoración, el Ilan de Adam Kadmon sigue siendo una cosmografía puramente luriana, y sus otros trabajos revelan un interés sostenido por las Kavanot, intenciones místicas del Ari. En resumen, Shabtai Tzvi fue el eje emocional de una vida religiosa que, por lo demás, permaneció dentro del marco cabalístico tradicional. En este sentido, Hammerschlag podría haber sido el ejemplo vivo del tipo descrito por Gershom Scholem al hablar de R. Mordejai Ashkenazi, profeta sabateo nacido en Solkiev, cuyo cuaderno de sueños de la década de 1690 Scholem analizó en uno de sus primeros estudios. Vemos en él toda la orientación espiritual de un verdadero Yazid, para quien la aparición de Shabtai Tzvi fue el acontecimiento determinante de su vida interior, aunque el mundo de la halajá y los mandamientos siguiera plenamente vigente para él. Ashkenazi anotó que el secreto de la divinidad, Sod Ha-Elokut, que llamó Shiur Komá, le fue revelado por un Maggid visionario, y lo entendió al contemplar un dibujo trazado por el propio Maggid con su mano. Así también, a través de textos e imágenes, Hammerschlag expresó su devoción inquebrantable hacia Shabtai Tzvi. Incluso la gematría del nombre de Shabtai lo extasiaba. Su Ilan muestra esa devoción más claramente en la fusión del emperador Leopoldo I y el rey Mesías Shabtai en la figura del Adam Kadmon divinizado, el dios personal de Nosen. La iconografía sabateana de la época mostraba a Shabtai coronado y sentado en el trono de Salomón. Hammerschlag, una generación después de su conversión, 1666, y muerte, 1676, lo divinizó por completo, y por audaz que parezca, esa fantasía pudo sobrevivir a la muerte del Mesías divino. Sus seguidores podían seguir viviendo como judíos entre judíos. La visión de Hammerschlag, Shabtai Tzvi, como Mesías, emperador y Adam Kadmon, da testimonio de una devoción que se resistió obstinadamente a desaparecer. Scholem recuerda que Shabtai solía citar 2 Samuel 23:1 sobre sí mismo. El varón exaltado por el Altísimo, el ungido del Dios de Jacob. Un viejo rabino polaco que lo conoció en 1666 descubrió que el valor numérico de ese versículo era igual al de Shabtai Tzvi, Dios de Jacob. El gran árbol reimaginado por Hammerschlag expresaba exactamente eso. No obstante, la extraordinaria figura sabateana del Adam Kadmon de Hammerschlag no invalida la robustez
de su compromiso con la cosmología luriana. Antes bien, revela hasta qué punto su imaginación religiosa era capaz de unir dos polos que para otros resultaban incompatibles: la estructura hierática del universo del Ari y la figura carismática del Mesías viviente, Shabtai Tzvi. Es precisamente en esta superposición de niveles, teosofía, mesianismo, política imperial y experiencia personal, donde el Ilan de Adam Kadmon alcanza su carácter más singular. El rollo funciona, simultáneamente, como mapa cósmico, como retrato místico, como declaración teológica y como confesión espiritual. No es solo un diagrama, es una autobiografía en clave simbólica, un autorretrato disuelto en la forma del hombre primordial. El resultado es un objeto que desconcierta incluso a quienes conocen profundamente la tradición de los Ilanot. Ningún otro árbol cabalístico fusionó con tal desenfado elementos tan dispares. La figura del emperador Habsburgo, la iconografía de Shabtai Tzvi, las estructuras serpenteantes de Poppers, las enseñanzas de Vital, las oscilaciones místicas de Natán de Gaza, las gematrías insinuadas, los juegos de inversión derecha-izquierda, la corona de Keter reinterpretada y el tetragramaton, ahora Yahweh, insinuado como nombre del Mesías y del Dios interior. La mezcla puede parecer imposible, pero en el siglo XVII, en los márgenes del mundo judío europeo, los límites entre lo permitido y lo prohibido, entre lo ortodoxo y lo herético, estaban lejos de ser claros. Hammerschlag vivió en un universo donde los manuscritos se copiaban a mano, donde la censura podía golpear en cualquier momento, donde los rumores mesiánicos aún latían en las escuelas y sinagogas, donde cada símbolo podía ocultar una declaración peligrosa. El Ilan de Adam Kadmon es hijo de ese mundo, un artefacto que absorbe la luz de todos sus alrededores, la refracta y la transforma en una visión que es a la vez ortodoxa y temeraria, tradicional y subversiva, devota y radical. Los elementos sabateanos que atraviesan el Ilan no deben verse como desviaciones aisladas, sino como signos reveladores del espíritu de su tiempo. Tras 1666, muchos judíos, sin abandonar la halajá ni la vida comunitaria, siguieron viendo en Shabtai Tzvi una manifestación profunda del misterio divino. Para algunos, su apostasía no fue una traición, sino una etapa oculta del proceso de redención. Esto no puede entenderse desde la lógica histórica moderna, sino desde la sensibilidad mística del barroco judío, donde lo contradictorio convivía sin escándalo. El caso de Hammerschlag es paradigmático. El Adam Kadmon que dibuja es simultáneamente el hombre primordial de la cábala luriana, el emperador Leopoldo I, el Mesías Shabtai Tzvi y también, en un nivel más íntimo, él mismo, Nosen Neta, el Hazán de la comunidad, el hombre cuya vida espiritual orbitó alrededor del misterio mesiánico. En la unión de esas figuras reside el secreto del Ilan. No se trata de identificar cuál es la verdadera identidad del Adam Kadmon, sino de comprender que la potencia del símbolo radica en contenerlas todas. El Ilan no busca definir, busca encarnar. Por eso, incluso en su estructura visual, el rollo se resiste a los patrones habituales. No hay círculos concéntricos como en Vital. No hay un árbol vertical unificado. Lo que hay es una serpiente de columnas que se estira y retuerce, como si la luz divina estuviera tratando de encontrar un cuerpo en el que habitar. En sus torsiones y desplazamientos, el Ilan de Hammerschlag encarna literalmente el drama luriano de la contracción, la ruptura y la restauración. Es el universo tratando de recomponerse
tras el Shevirat HaKelim. Es la luz atrapada intentando encontrar un recipiente que no estalle. Pero además es un comentario sobre el propio estado del judaísmo europeo tras el terremoto de 1666. La fractura provocada por Shabtai Tzvi dejó tras de sí comunidades vulnerables, dispersas, heridas. En ese mundo quebrado, la figura del Adam Kadmon, una mezcla de emperador, mesías, cabalista y cantor, aparece como un intento desesperado de restaurar el orden, de reimaginar la unidad. Por eso, en el rollo, la figura no es fría ni abstracta. Tiene rostro, tiene ojos, tiene bigote, tiene corona. Es un cuerpo, y ese cuerpo es político, místico, mesiánico y personal. La fusión del Adam Kadmon con Leopoldo I no es gratuita. En un mundo donde el poder imperial era la fuerza que determinaba la vida o la muerte de las comunidades judías, imaginar al emperador como el hombre primordial no es adulación, es teurgia. Es una forma de inscribir al poder político dentro de la historia divina, de domesticarlo simbólicamente, de convertirlo en instrumento del Tikkun. Del mismo modo, asociar ese cuerpo imperial al nombre de Shabtai Tzvi, una figura que representaba para sus seguidores el misterio del mal transformado en redención, es una manera de combinar dos ejes del destino judío, el poder externo, el emperador, y el poder interno, el Mesías oculto. Así, el Ilan de Adam Kadmon es un intento de síntesis imposible, unir el trono de Viena con el trono de Salomón, el cuerpo del emperador con el cuerpo del Mesías, el nombre de Ein Sof con el nombre extendido de 72 letras, y la esperanza política con la esperanza escatológica. Y todo esto ocurre no en un tratado teórico, sino en un rollo, en un dibujo, en la superficie viva del pergamino. Es arte, pero también es liturgia. Es cosmología, pero también es plegaria. Es mística, pero también es memoria. La insistencia de Hammerschlag en la figura del Adam Kadmon como eje del universo no solo sigue la tradición del Ari, la amplifica. Luria había enseñado que el Adam Kadmon es la primera forma en que la luz divina toma figura tras la contracción. Es un cuerpo de luz, no un cuerpo humano. Hammerschlag, en cambio, lo vuelve humano. Lo vuelve carne política, carne mesiánica, carne histórica. Ese acto no es inocente. Humanizar al Adam Kadmon es acercar lo divino al mundo, es decir, que la revelación no es solamente trascendente, sino encarnada, histórica. Es insinuar que la redención no está solo en los mundos superiores, sino también en el imperio, en la sinagoga, en la música, en la propia vida del cantor. Por eso, el Ilan es también un autorretrato espiritual, no un retrato de Nosen Neta como individuo, sino del tipo de alma que él encarnaba. Un alma que vive entre mundos, que cree en la inminencia del misterio, que escucha en la liturgia el eco del Mesías, que ve en los símbolos la posibilidad de unificar lo disperso. El rollo, así leído, no es un mapa del cosmos, es una confesión, una plegaria dibujada, un testimonio de devoción inquebrantable. La devoción de Hammerschlag no se expresa solo en las palabras del rollo, sino también en su silencio, en lo que insinúa pero no dice, en la estructura misma del diagrama, en el modo en que los nombres divinos se entrelazan con los nombres humanos. La presencia de Shabtai Tzvi en el Ilan no siempre es explícita, pero está en todas partes, como una corriente subterránea que atraviesa la obra. Así, la identificación del Adam Kadmon con el Mesías sabateano no es un accidente. Es una declaración teológica profunda, cuidadosamente codificada. La combinación de nombres, gematrías, coronas, títulos y posiciones dentro del diagrama
lleva a una conclusión inevitable. Para Hammerschlag, Shabtai Tzvi no era una figura histórica fallida, sino la clave del misterio divino. En esa clave, el Adam Kadmon se convierte en la forma última del Mesías, y el Mesías en la forma visible del Dios interior. Tal interpretación no habría sido aceptable en la mayor parte del mundo judío del siglo XVII, pero el Ilan la presenta de modo simbólico, encriptado, protegido por la complejidad de su diseño. Hammerschlag sabía bien que sus ideas podían ser peligrosas. La persecución del sabateanismo seguía activa durante su vida. Los censores vigilaban. Los rabinos estaban alertas. El mero hecho de copiar un texto de Natán de Gaza podía ser considerado sospechoso. Por eso, su Ilan no proclama abiertamente lo que cree, lo insinúa. Lo oculta a plena vista. Lo entreteje en las formas, las inversiones, las columnas, los nombres, las gematrías. Un iniciado podía leerlo. Un censor, no. El resultado es una obra que cumple simultáneamente dos funciones opuestas: proteger a su autor y revelar su alma. La figura del Adam Kadmon, así, se vuelve un palimpsesto de identidades: el hombre primordial de Luria, el emperador Leopoldo, el Mesías Shabtai, el cantor Nosenneta y finalmente el Dios interior, la presencia de Ein Sof manifestándose en la historia. La superposición de estas capas hace del Ilan un objeto único, una obra que no puede clasificarse dentro de una sola tradición o corriente. Es luriano, pero también sabateano. Es imperial, pero también herético. Es profundamente personal, pero también universal. Es un objeto de estudio, pero también un objeto de culto. La originalidad más audaz del Ilan no reside en su forma serpentina, ni en su estructura de columnas, ni siquiera en su iconografía combinada, sino en su teología implícita. La idea de que el Adam Kadmon no es simplemente una figura cosmológica, sino la encarnación visible del misterio oculto, el punto donde confluyen todas las dimensiones de la existencia. En este sentido, la obra no es solo un diagrama cabalístico, es una declaración metafísica. Es un intento de mostrar que la historia humana, con sus emperadores, sus mesías, sus fracasos y sus esperanzas, está inscrita en el corazón mismo de la divinidad. Así, el Ilan se convierte en un espejo, un reflejo de cómo Hammerschlag veía el mundo y se veía a sí mismo. No como un simple copista o intérprete, sino como alguien situado en un punto crucial del drama cósmico. Alguien que esperaba, con temor y temblor, el regreso del Mesías que él había conocido en su juventud. Es posible que Hammerschlag, en el fondo, haya imaginado que vivía en una época liminar, en un tiempo en que los mundos estaban a punto de reorganizarse. La presencia simultánea del emperador y del Mesías en la figura del Adam Kadmon podría reflejar su intuición de que el destino político y el destino espiritual estaban entrelazados, que el futuro de Israel dependía tanto de Viena como de Gaza, tanto de la corte imperial como del misterio místico. En este sentido, el Ilan no es una obra del pasado, sino una obra del umbral, una obra que espera, que anuncia, que mantiene abierta la posibilidad de una transformación inminente. Esa sensación de inminencia se percibe especialmente en la parte superior del rollo, donde el nombre de Yahweh aparece como el nombre del Mesías. Hammerschlag no lo dice explícitamente, pero todo en la estructura apunta a esto. Para él, el Mesías, Shabtai, no había fracasado, sino ascendido. Había pasado de la carne al misterio, del exilio a la corona, del nombre humano al nombre divino. La glosa diminuta
que menciona el nombre de 72 letras justo debajo de Yahweh, refuerza esta idea. El Mesías es la manifestación del nombre oculto. Es la forma visible de lo invisible. Esta es quizá la enseñanza más atrevida del Ilan. El Mesías no es un enviado de Dios, sino la manifestación de Dios mismo. Una idea que, siglos después, recordará al lector ciertos paralelos cristianos, pero que en el contexto sabateano tiene otro matiz. No se trata de encarnación física, sino de encarnación simbólica, mística, teosófica. El Mesías es el canal por el que Ein Sof se manifiesta en la historia. Por eso, el Adam Kadmon, como figura del Mesías, aparece coronado, adornado, rodeado de nombres, gematrías y simbolismos. No es un cuerpo vacío, es un cuerpo lleno del misterio divino. La presencia de la corona Habsburga en la cima del diagrama mezcla dos ideas de modo casi escandaloso: el poder terrenal del imperio y el poder celestial de la divinidad. Pero ese escándalo es intencional. Hammerschlag está diciendo algo que no se atreve a decir abiertamente, que el orden político del mundo es una manifestación, aunque sea distorsionada, del orden divino, que el emperador y el Mesías son reflejos distintos del mismo principio. Esto no implica idolatría, como podrían pensar sus críticos, sino una comprensión simbólica del poder. En la cábala luriana, cada nivel del universo es un reflejo de los superiores. El Ilan aplica esta idea a la política. El emperador terrestre refleja, a su manera, al emperador celestial. La corona triétnica de Vermeyen no es solo un ornamento, es un símbolo del Keter divino. Al colocar esa corona sobre el Adam Kadmon, Hammerschlag está diciendo algo radical: que la soberanía divina se manifiesta en la historia humana, que incluso los poderes gentiles forman parte del drama del Tikkun. Si esto es así, entonces la historia no es un escenario neutral, sino el campo donde se juega la restauración de los mundos. El Mesías, Shabtai Tzvi, no es un actor marginal, sino el protagonista oculto de ese drama. Y el Adam Kadmon es la imagen que contiene ese misterio. En este sentido, la unión del emperador y del Mesías en la figura del Adam Kadmon no es un error ni una extravagancia, sino una teología deliberada. Hammerschlag presenta al hombre primordial como un puente entre los mundos, entre lo político y lo espiritual, entre lo histórico y lo eterno, entre el poder terrenal y la luz divina. La figura es ambigua porque debe serlo. Su función es unir realidades que, a primera vista, son incompatibles. El lector moderno podría sentirse desconcertado ante esta mezcla de elementos, pero para un cabalista del siglo XVII, especialmente uno influido por el sabateanismo, la fusión era natural. El Mesías no era solo una figura religiosa, era un fenómeno cósmico, una fuerza que reorganizaba las estructuras de los mundos. Y si esa fuerza se había manifestado en la historia reciente, en la figura de Shabtai Tzvi, entonces todo debía interpretarse a la luz de ese acontecimiento. El emperador, la comunidad judía, la política europea, la liturgia, la propia vida espiritual. El Ilan de Adam Kadmon es, entonces, el intento de integrar todos esos niveles en una sola imagen. Una imagen que no simplifica, sino que intensifica la complejidad del misterio. Aquí radica la genialidad de Hammerschlag. En lugar de escribir un tratado sistemático, como tantos cabalistas hicieron, eligió un medio simbólico, visual, casi teatral. Su Ilan no explica, muestra, no argumenta, encarna, no convence, transforma. Por eso, la figura central del rollo no es solo un símbolo metafísico, sino un personaje, un rostro que mira al lector,
que parece estar consciente de ser observado. Ese rostro, mezcla de Leopoldo, Shabtai y el propio Nosen, se convierte en un testigo del drama cósmico. La iconografía sabateana reforzaba esta idea. Los grabados conocidos del siglo XVII mostraban a Shabtai Tzvi sentado en un trono, con corona, cetro y vestiduras reales. Para sus seguidores, la majestuosidad era parte del mensaje. El Mesías debía manifestarse como rey, porque su función era instaurar el reino de Dios en la tierra. Hammerschlag toma esa iconografía y la lleva al extremo, fusionándola con la imagen del Adam Kadmon. El resultado es contundente. El Mesías y el hombre primordial son una misma figura. El acontecimiento histórico es, en realidad, un acontecimiento metafísico. Esa identificación explica por qué el rollo está lleno de alusiones a nombres divinos, combinaciones numéricas, gematrías ocultas y referencias al nombre de 72 letras. Todos estos elementos apuntan a la divinización progresiva de la figura mesiánica. Desde esta perspectiva, la biografía de Shabtai Tzvi, con su ascenso fulminante, su apostasía dramática y su final misterioso, se convierte en una metáfora de la contracción y expansión de la luz divina. La caída del Mesías no es un error, sino una fase del proceso. La apostasía no es una traición, sino un descenso necesario. El Mesías debe bajar a las profundidades para elevarlas, debe romperse para reparar, debe ocultarse para revelarse. Esta interpretación, profundamente arraigada en la cábala luriana, permite comprender por qué Hammerschlag podía seguir siendo devoto del Mesías después del colapso del movimiento. La historia externa fracasó, la historia interna no. En este marco, el Ilan de Adam Kadmon se vuelve un comentario sobre la historia judía posterior a 1666. No un lamento, sino una reelaboración simbólica, una forma de decir que el misterio continúa, que el Mesías no desapareció, que la luz oculta sigue activa. A través de sus dibujos, Hammerschlag preserva esta esperanza y la oculta en símbolos que solo los iniciados pueden leer. Es un testimonio de fidelidad, no solo al Mesías, sino al misterio mismo. Pero la fidelidad de Hammerschlag no es ciega, es creativa. Su Ilan no se limita a repetir enseñanzas sabateanas, las transforma. Las inserta en un marco luriano y las reinterpreta desde dentro. Por eso, aunque el rollo esté saturado de alusiones sabateanas, no puede reducirse a un documento herético. Es también una obra de cábala ortodoxa, una obra de devoción profunda, una obra de arte. La tensión entre estos niveles, ortodoxia y herejía, devoción y audacia, tradición y ruptura, es lo que da al Ilan su fuerza inigualable. Es una obra que respira, que late, que vibra con las paradojas del siglo XVII. Su forma serpentina refleja esta misma tensión. No es lineal, no es estable, no es predecible. Es un flujo continuo de nombres, símbolos y estructuras que se entrelazan, se cruzan y se transforman. Es la visualización del caos sagrado del que nace la creación. En este sentido, el Ilan de Adam Kadmon es también una metáfora del alma de Nosen Neta Hammerschlag, un alma atravesada por tensiones, esperanzas, temores, visiones, pérdidas y revelaciones. Un alma que todavía espera la restauración final. Por eso, el rollo no termina en un cierre definitivo. Su final no es una conclusión, sino una apertura, un umbral. La conclusión abierta del Ilan refleja la intuición de Hammerschlag de que la historia no estaba cerrada, de que el proceso del Tikkun seguía en marcha, de que el Mesías, aunque oculto, continuaba actuando en los mundos,
Esta idea no era exclusiva del sabateanismo, pero en su caso adquirió una intensidad especial. Los cabalistas lurianos habían enseñado que la redención es un proceso cosmológico que requiere la elevación de las chispas divinas dispersas por la ruptura de los recipientes. Cada acto, cada oración, cada intención contribuye a esa reparación. Hammerschlag, al crear su Ilan, no solo estaba copiando un diagrama, estaba realizando un acto místico, estaba organizando los mundos, estaba contribuyendo al Tikkun. Desde esta perspectiva, la figura del Adam Kadmon es más que un símbolo, es un dispositivo espiritual. Su presencia en el rollo convierte el pergamino en una herramienta teúrgica, en un objeto que participa, aunque sea mínimamente, en la restauración del cosmos. Esto explica la densidad del texto, la abundancia de glosas, la acumulación de referencias, la profusión de nombres divinos y humanos. El Ilan no está hecho para ser leído de principio a fin, sino para ser recorrido, contemplado, meditado. Es un mapa y un laberinto, una guía y una trampa luminosa. La inversión derecha-izquierda en la figura central no es un error ni una excentricidad, es un mecanismo revelador. Sugiere que lo que se ve no es un cuerpo desde afuera, sino desde adentro, que la perspectiva del Ilan no es humana, sino divina, que el lector, al observar el rollo, está adoptando, aunque sea simbólicamente, la mirada de Ein Sof. Esa perspectiva invertida es una clave crucial. El Ilan no representa el universo tal como lo ve el ser humano, sino tal como lo contempla lo divino. Por eso la cara mira de frente, mientras el resto del cuerpo sigue las reglas de la perspectiva tradicional. Es una mezcla imposible, pero profundamente intencionada. Un rostro divino incrustado en un cuerpo humano. Un punto donde la divinidad entra en la forma. En este contexto, la presencia de la corona habsbúrgica sobre la cabeza del Adam Kadmon adquiere un significado nuevo. No es simplemente un ornamento político, sino la señal de que la soberanía divina abarca incluso las estructuras terrenales. Que el poder del emperador, por corruptible que sea, participa del misterio de Keter. Que la historia humana, con todos sus horrores, no está fuera de la luz divina, sino dentro de ella. El lector moderno puede encontrar inquietante esta fusión entre teología y política, pero para Hammerschlag era una necesidad simbólica. La redención no podía ocurrir en un mundo puramente espiritual, sino en el mundo real, con sus emperadores, sus guerras, sus expulsiones, sus peligros. El Ilan de Adam Kadmon, entonces, es también un comentario sobre la vulnerabilidad judía en la Europa del siglo XVII. Es un intento de encontrar sentido en un mundo impredecible. Es un acto de resistencia espiritual, un modo de inscribir la historia judía dentro de la historia divina, de afirmar que incluso en los momentos más oscuros, el plan cósmico continúa. Por eso, las referencias a los nombres divinos están distribuidas no solo de manera estética, sino estratégica. El rollo crea un campo de presencia, un espacio saturado de símbolos que, para el lector cabalista, funcionan como ventanas hacia los mundos superiores. La asociación entre Yahweh y el Mesías en la parte superior del rollo es un ejemplo extremo de esta estrategia. El nombre divino más sagrado aparece como nombre mesiánico. Esto solo podía hacerse en un contexto simbólico extremadamente controlado. Para un lector profano, la combinación sería absurda o incluso blasfema. Para un iniciado sabateano, sería una confirmación del secreto más profundo, que el Mesías es la manifestación visible del Dios interior. Este secreto era conocido en ciertos círculos radicales
como Sod Ha Elohut, el secreto de la divinidad. Natán de Gaza lo había formulado en términos poéticos, casi visionarios. Hammerschlag lo formula en términos iconográficos, visuales, diagramáticos. Su Ilan es el equivalente gráfico de un tratado místico prohibido. El lector que recorre el rollo encuentra nombres, glosas, citas y alusiones que se entrelazan formando un entramado de significados ocultos. El campo, glosado en rojo, no es solo una referencia agrícola, es una señal codificada del nombre Shaddai y, por extensión, de Shabtai. Los 390 mundos no son un invento arbitrario, son una clave numérica que apunta a las iniciales del Mesías. La combinación de padre, madre, hijo, hija no es simplemente una estructura teosófica, es una alusión velada al drama interno del saabatianismo, donde el Mesías descendía a lugares impuros para elevarlos. El rollo entero funciona como una máquina simbólica, diseñada para guiar al lector iniciado a través de niveles de significado cada vez más profundos. Lo que para un lector moderno puede parecer un caos sin estructura, para un lector del siglo XVII, formado en la Cábala, es un cosmos ordenado. Un orden paradójico, sí, pero un orden al fin. Esto explica por qué el Ilan se presenta como una serpiente que avanza a través del pergamino. La serpiente es el símbolo del conocimiento oculto, de la energía que circula entre los mundos, del movimiento no lineal de la revelación. El rollo, al adoptar esa forma, se convierte en una serpiente de letras y luces. Una serpiente que no muerde, sino que revela. Una serpiente que se enrosca alrededor del lector. La presencia del árbol de los nombres expandidos en el corazón del Ilan refuerza esta idea. El conocimiento divino no está encerrado en una sola forma, sino desplegado en múltiples combinaciones. Cada nombre, cada permutación, cada secuencia es un mundo. Hammerschlag sabía esto, y su Ilan es un homenaje a esa proliferación infinita de posibilidades. Los nombres divinos de Ein Sof se expanden, se contraen, se transforman. El lector que recorre el rollo tiene la sensación de que está viajando a través de un océano de luz. Pero en medio de ese océano, la figura del Adam Kadmon se mantiene firme. Es el eje del rollo, el punto donde convergen todas las líneas, el centro del laberinto. Y allí, justamente en ese punto donde el Adam Kadmon concentra la expansión infinita del nombre, el rollo deja de ser un diagrama y se convierte en una encrucijada, una especie de frontera entre mundos, el mundo de la forma y el mundo de la luz, el mundo de la historia y el mundo del mito, el mundo de los hombres y el mundo de las emanaciones, porque si algo deja claro el Ilan es que no existe un Adam Kadmon puro. Toda representación del hombre primordial está necesariamente teñida por la mirada del que lo imagina. Vital lo imagina como círculos, Poppers como una cabeza esquemática, Knorr como un Cristo en clave hermética, y Hammerschlag como un emperador mesiánico atravesado por la Cábala. Esa es su audacia. No intenta borrar la historia para llegar a lo divino, sino revelar lo divino dentro de la historia misma. Por eso su Adam Kadmon está lleno de pliegues, de contradicciones, de desvíos visuales. La figura es demasiado humana para ser celestial y demasiado celestial para ser humana, demasiado política para ser mística y demasiado mística para ser política. En esa tensión vive su poder. Hammerschlag comprende, quizá mejor que sus maestros, que el misterio no se manifiesta en la pureza, sino en la mezcla, que el tikkun no es la restauración de un orden simple, sino la integración de opuestos, que la luz no solo desciende desde las alturas, sino que asciende desde las fracturas. Por eso el Adam Kadmon del rollo no es estático, parece avanzar,
casi retorcerse, siguiendo el movimiento serpentino de las columnas. Es un cuerpo en proceso, una silueta que respira, un mapa del alma que todavía no terminó de formarse. El lector que contempla el rollo siente, aunque no pueda explicarlo, que ese cuerpo está vivo, que en sus ojos hay un temblor, que su bigote y su corona son máscaras que ocultan otra cosa, que lo que mira desde el pergamino no es un emperador, ni un mesías, ni un cabalista, sino una presencia que no pertenece a un solo mundo. Tal vez por eso Hammerschlag eligió el formato del rótulus, del rollo continuo, en vez de un códice encuadernado. El rollo es un río. No se puede detener en una página. No se puede aislar un folio. Todo fluye, todo se encadena, todo se despliega sin interrupción, como la luz, como el nombre, como el destino mismo. En ese fluir, el Adam Kadmon aparece como el primer remolino, el lugar donde la luz infinita de Ein Sof se enrosca para hacerse mundo. Y en esa enroscadura, Hammerschlag inserta su propio tiempo, su propio pueblo, su propio Mesías. El resultado es un cosmos donde nada está fuera de lugar. Ni el emperador, ni Shabtai Tzvi, ni los sueños de Nosen Neta, ni los mundos superiores, ni la Sefirot, ni los nombres expandidos. Todo encuentra su sitio dentro del cuerpo primordial. Todo tiene una raíz, todo tiene una chispa. Y tal vez ese sea el mensaje último del Ilan, que no existe fractura que no pueda ser integrada, que no existe caída que no pueda ser iluminada, que no existe sombra que no pueda contener un destello del infinito. El Adam Kadmon de Hammerschlag es, en esencia, una teoría del corazón, un recordatorio de que la luz se esconde en los lugares más improbables y que el misterio, ese que todos buscamos, a veces vive en el rostro de un emperador, en la corona de un hereje, en el trazo tembloroso de un cantor que quiso dibujar el universo. Y sin embargo, por más que el Adam Kadmon funcione como eje y contenedor, el Ilan nunca deja que el lector se acomode en una lectura lineal. Cada vez que uno cree haber encontrado un patrón claro, el diagrama se pliega, se tuerce, se abre en otra dirección. La estructura serpentina rompe la lógica de arriba a abajo y obliga a pensar en espiral, en oleaje, en respiración. Esa respiración no es casual. Es la respiración del cosmos luriano, contracción y expansión, ocultamiento y revelación, descenso y ascenso. El rollo entero late con ese ritmo, como si fuera un organismo, como si tuviera pulso propio. Y dentro de ese pulso, la figura del Adam Kadmon no es el punto final, sino el primer latido. Lo que viene después, las columnas, las glosas, los nombres, las permutaciones, las tablas, funciona como órganos, como tejidos, como vasos que distribuyen la luz que brota del rostro primordial. Hammerschlag entiende que un diagrama de la creación no puede ser estático. Debe moverse aunque esté dibujado. Debe sugerir que lo que el lector ve es apenas un instante congelado de una realidad que está en continua metamorfosis. Por eso, la forma serpentina del Ilan no es un capricho, sino una afirmación teológica. La creación no es una línea recta, sino un circuito, un viaje sin fin, una danza. Y así como el cosmos se mueve, también se mueve la historia. La inclusión del emperador no es un adorno ni una concesión cultural. Es una forma de decir que la historia europea, con sus guerras, sus reinos, sus expulsiones, sus coronas, forma parte de la misma danza. Que lo político no es ajeno a lo divino, sino uno de sus escenarios. Esto explica por qué el rostro del Adam Kadmon es un rostro reconocible. No una abstracción geométrica, sino una identidad histórica. El misterio se vuelve rostro. El rostro se vuelve mapa. El mapa se vuelve mundo. Hammerschlag, como músico y como místico, sabe que un símbolo solo funciona cuando vibra en más de un plano. Su Adam Kadmon vibra en 4, el plano cosmológico, emanación de la luz, el plano teosófico, la Sefirot y los mundos, el plano mesiánico, Shabtai Tzvi, como eje oculto, el plano histórico, Leopoldo I como marco político,
La superposición de esos planos genera un campo de tensión que se siente incluso al ver una reproducción moderna. La energía del rollo no está en los colores ni en las figuras, sino en la colisión controlada de sentidos. Esa colisión produce una sensación inquietante, como si el rollo no solo describiera un cosmos, sino que fuera él mismo un fragmento del cosmos, un microuniverso que late al ritmo de Ein Sof. Y tal vez por eso, incluso hoy, el Ilan de Hammerschlag produce una fascinación difícil de explicar. No es bonito en el sentido convencional, no es claro, no es ordenado, pero es verdadero. Verdadero en el sentido místico, no porque describa cómo es el mundo, sino porque describe cómo el mundo se siente desde adentro. Cómo se siente el caos cuando está a punto de convertirse en creación. Cómo se siente la luz cuando choca con los recipientes. Cómo se siente una generación cuando cree que el Mesías está por aparecer y luego no aparece. Cómo se siente un alma que vivió 1666 y nunca volvió a ser la misma. El Ilan es la memoria de ese temblor. Y quizá por eso Hammerschlag lo llenó de anotaciones minúsculas, casi invisibles, como si no pudiera soportar dejar nada afuera, como si temiera que, si una sola chispa quedaba sin nombrar, el universo correría el riesgo de volver a romperse. Las glosas que rodean al Adam Kadmon parecen susurrar: no olvides esto, tampoco esto, presta atención aquí. Este nombre se expande, este otro se contrae, este número oculta un secreto, este secreto oculta un mundo. El lector atento descubre que esas glosas funcionan como pequeños magidim, voces interiores, mensajeros, ecos de un discurso que no termina nunca de completarse. Son como grietas en el texto por donde escapa la luz. Y esa luz, la del misterio, es la que sostiene todo el rollo. Sin ella, el pergamino sería apenas un artefacto curioso. Con ella, el Ilan se vuelve un acto de devoción cósmica, una plegaria que Hammerschlag ofreció al universo entero, esperando quizá que algún lector futuro, uno solo, pudiera sentir lo que él sintió mientras lo dibujaba. Pero el lector futuro, esa es la intuición secreta, no solo leería el rollo, lo continuaría. Porque el Ilan no es un documento cerrado, sino una invitación, una especie de puente tendido hacia quienes, siglos después, aún intentan descifrar la corriente subterránea que atraviesa la historia de Israel, los reinos del mundo y el corazón humano. En el fondo, Hammerschlag sabía que su obra era demasiado personal para su generación y demasiado peligrosa para sus contemporáneos, pero también sabía que el misterio tiene una duración distinta a la de los imperios, que la luz es paciente, que los secretos verdaderos saben esperar. Por eso el Ilan parece dirigido más al futuro que al presente, no solo al estudioso, sino al alma que aún recuerda, aunque no sepa cómo, que la historia tiene pliegues invisibles, que la luz infinita se filtra por cualquier rendija, que las herejías a veces son solo verdades pronunciadas antes de tiempo. Esta orientación hacia el futuro explica el tono profético, casi visionario, del rollo. No es el tono didáctico de un manual, no es el tono ascético de un tratado, es el tono vibrante de alguien que está viendo algo que todavía no existe, algo que está naciendo, algo que empuja desde adentro. Ese algo es el Adam Kadmon como figura mesiánica viviente, no un concepto, no un símbolo, no un arquetipo, una presencia que se filtra a través de cada glosa, de cada inversión, de cada línea serpentina, una presencia que no se conforma con explicar la creación, sino que exige participar en ella. Esa exigencia es la que transforma al lector, porque el Ilan no se puede mirar con distancia académica. Arrastra, te toma del cuello, te pide que entres, te expone, te vuelve parte del drama. De repente, el lector ya no es observador del Adam Kadmon, se vuelve uno de los recipientes, uno de los órganos del cuerpo primordial, una de las columnas internas del rollo, un punto donde la luz debe pasar o estallar. Así, el Ilan muestra que la mística no es un sistema,
sino un contagio, una transmisión, una corriente que pasa de alma a alma, de letra a letra, de mundo a mundo. Y es esa corriente la que explica el último nivel de la obra, el nivel íntimo. Aquel en el que el cantor no se neta, con su pluma y su pergamino, no solo dibuja a Dios, se dibuja a sí mismo. No solo traza el mapa del cosmos, traza su propio pulso espiritual. No solo inscribe nombres divinos, inscribe sus propias heridas. Porque cada nombre escrito, cada permutación, cada cifra cabalística, cada referencia a Shabtai, cada corona, cada inversión, cada serpiente, todo, absolutamente todo, es también un autorretrato, no un retrato físico, aunque el bigote habsbúrgico lo delate, sino un retrato del modo en que Hammerschlag vivía el mundo, como si el universo entero fuera un único texto secreto que algún día podría descifrarse. En ese sentido, el Ilan de Adam Kadmon es también un comentario sobre la fragilidad humana, sobre lo que significa vivir en una época donde la promesa mesiánica se encendió como una llama y luego se apagó de golpe, sobre lo que significa seguir creyendo después de haber perdido casi todo, sobre lo que significa guardar un secreto que puede destruirte y aún así entregarlo al pergamino porque uno no sabe vivir sin él. La grandeza del rollo radica en esa oscilación entre fuerza y vulnerabilidad. Es una obra poderosa, sí, pero también profundamente herida. Hay algo roto y luminoso en su interior, algo que no intenta disimular, y tal vez por eso, la mirada del Adam Kadmon, esa mirada frontal, directa, casi desafiante, se siente viva, como si preguntara al lector, ¿qué vas a hacer vos con este misterio? ¿Vas a encararlo o vas a mirar para otro lado? Esa es la pregunta que Hammerschlag dejó enterrada en el centro del rollo. Una pregunta que no tiene respuesta inmediata. Una pregunta que se sostiene en el aire como un eco teúrgico, esperando que el lector decida si está dispuesto a entrar en el cuerpo primordial o si va a quedarse afuera, contemplando la serpiente desde lejos. Y si uno decide entrar, si de verdad entra, descubre algo más, que el Ilan no es solamente un espejo para contemplar al Adam Kadmon, sino un espejo para contemplarse a uno mismo. Porque en el instante en que el lector cruza ese umbral simbólico, queda atrapado en el mismo juego de correspondencias que estructura el rollo. De pronto, uno se convierte también en una de las columnas que sostienen el cuerpo primordial, en una de las glosas laterales, en uno de los nombres que deben expandirse o contraerse según el movimiento del alma. El lector, sin darse cuenta, se vuelve parte del diagrama, y allí ocurre lo más extraño, que el Ilan parece empezar a leerte a vos, a devolverte tus sombras, tus búsquedas, tus certezas, tus contradicciones, a mostrarte que el misterio del Adam Kadmon no está afuera, sino adentro, que las rupturas que dibuja no son solo cosmológicas, sino emocionales, que las luces que representa no son solo teosóficas, sino vitales, porque el cuerpo primordial no es otra cosa que la condición humana puesta a escala cósmica, un recordatorio de que todas nuestras divisiones, el miedo, la caída, la esperanza, el duelo, el deseo, la memoria, la fe, ya estaban inscritas en el primer gesto de Ein Sof, cuando decidió hacer espacio para el mundo. Por eso el Ilan conmueve, porque es imposible mirarlo sin sentir que uno mismo también está hecho de esos mismos pliegues, de esos mismos quiebres, de esa misma materia vibrante entre el caos y la restauración. Lo que hace Hammerschlag, con una delicadeza feroz, es tomar el drama luriano de la contracción, la ruptura y el tikkun, y colocarlo dentro de un rostro humano, un rostro que te interpela, un rostro que te recuerda que la creación no es solo un acontecimiento mítico antiguo, sino un proceso que sigue ocurriendo en cada persona que intenta ordenar su propio mundo interior. Así el lector descubre que el Adam Kadmon no es simplemente la primera forma de la luz, es la forma de nuestra propia lucha por no desmoronarnos, la forma de nuestro intento de sostener la chispa que nos habita, la forma de nuestro deseo, a veces infantil, a veces heroico,
de volver a unir lo que se rompió. Y es ahí, justo ahí, donde el Ilan se vuelve universal, más allá del sabatianismo, más allá del imperio, más allá del siglo XVII. Universal en un sentido casi brutal. El rollo te dice que vos también sos un mundo en ruinas que intenta recomponerse, que vos también sos un contenedor que a veces estalla, que vos también sos un canal por donde la luz quiere pasar, y que tu historia, la personal, la humana, es parte del mismo tejido cósmico que Vital, Natán de Gaza, el Zohar y los profetas intentaron describir. Esa revelación convierte el Ilan en algo más que una obra de arte o un documento histórico. Lo convierte en un rito silencioso, íntimo, visceral, un rito de reconocimiento entre el alma y el misterio. Tal vez por eso Hammerschlag no lo encuadernó, porque un rito no se encierra, se despliega, se recorre, se entra y se sale, se vuelve a entrar. Se escucha como quien escucha un eco muy antiguo que todavía no aprendió a apagarse. El rollo no te pide que creas, te pide que veas, y que al ver sientas, y que al sentir recuerdes. Recuerdes que el universo empezó por un deseo, el deseo de ser visto, el deseo de manifestarse, el deseo de encontrar en algún punto un rostro que pudiera devolverle la mirada. Por eso el Adam Kadmon te mira así. Por eso Hammerschlag dibujó ojos redondos, abiertos, casi vulnerables. Porque esos ojos no son los del emperador, ni los del Mesías, ni los del cabalista, sino los de la luz misma buscando un testigo que no se asuste, un testigo que no huya, un testigo que pueda decir, sí, te veo. Quizá por eso, después de siglos dormido en Múnich, el Ilan sigue despertando lectores. Porque en el fondo no es una obra del pasado, sino del tiempo que todavía viene. Un objeto profético, no porque anuncie un evento, sino porque te convoca a vos, a ese espacio interno donde el hombre primordial y el hombre real se encuentran y empiezan a hablarse. Y tal vez, después de recorrer cada curva de la serpiente, después de subir y bajar por los nombres expandidos, después de seguir la respiración del pergamino como quien sigue el pulso de un mundo, uno entiende finalmente por qué Hammerschlag necesitó dibujar al Adam Kadmon de esa manera. No era para explicar la cábala, no era para resumir a Luria, no era para desafiar a los rabinos, ni para enmascarar un secreto sabateano, ni para complacer a un patrón imperial. Era porque no podía no hacerlo. Era porque dentro de él ardía algo que ni la halajá, ni la censura, ni la academia, ni la razón podían contener, la intuición de que la luz infinita, la de Ein Sof, necesitaba un cuerpo para hablarle al hombre. Y no un cuerpo abstracto, sino un cuerpo verdadero, vulnerable, contradictorio, lleno de historia, lleno de heridas, un cuerpo donde lo divino se expusiera, un cuerpo donde la pregunta ¿dónde estás? Del Génesis encontrara por fin un rostro que pudiera responder. Por eso su Adam Kadmon tiene ojos que miran, por eso tiene bigote, corona, carne, peso. Por eso los mundos superiores descansan en una figura casi reconocible. Porque Hammerschlag, en su silencio, entendió que lo infinito solo puede revelarse si encuentra un punto donde apoyarse. Y ese punto, ese lugar donde la luz deja de ser teoría y se vuelve presencia, es siempre un rostro, el suyo, el del emperador, el del Mesías, el del lector, el de cada alma que alguna vez sintió que el universo la estaba buscando. Y así, el rollo termina sin terminar, no cierra, respira, no concluye, espera, no enseña, convoca. Invita al lector a continuar lo que él empezó, a mirar al misterio sin bajar la vista, a sostener la chispa sin que se apague, a seguir expandiendo el nombre allá donde el mundo parece más roto. Porque si algo revela el Ilan de Adam Kadmon, es que la restauración no es un evento, es un trabajo que no termina en Múnich ni en 1691, ni en la mano de un cantor de Mannheim, un trabajo que se extiende como el rollo mismo, de generación en generación, hasta encontrar a alguien que se atreva a tomarlo entre las manos.
y decir, con humildad, con temblor, con fuego, el Tikkun continúa, y así el rollo vuelve a abrirse, en cada lectura, en cada mirada, en cada corazón que escucha el llamado. No hay final para el Adam Kadmon, solo pausa, solo silencio, solo la respiración del infinito esperando la próxima chispa. Gracias por acompañarnos en este Daf Yomi del Sutra Cabalístico. Les recordamos que la escuela Beit Ein Sof pone a su disposición un archivo en formato PDF, donde encontrarán notas complementarias, apéndices y aclaraciones que profundizan en lo que estudiamos juntos el día de hoy. Será hasta mañana.